Bien, entonces en esta unidad 1 continuamos ahora con el tema de señales analógicas. En ella vamos a desarrollar estos tópicos. Tamaño de una señal, más que tamaño es magnitud, eso lo vamos a discutir, ¿no? La palabra tamaño es relativo, siempre la palabra tamaño lo llevamos a altura, ¿no? Pero sin embargo el tamaño tiene un sentido más amplio de concepto, ¿no? Vamos a mirar eso. ¿Y qué otro término es equivalente, ¿no? Para evaluar? Luego haremos algunas operaciones básicas, ¿no? Con las señales, sin necesidad todavía de saber si es una señal conocida, ¿no? Simplemente en términos generales, con algunos ejemplos. Seguidamente, particularicemos las señales de carácter periódico, ¿no? Que se repite. Porque en la parte biológica, en las señales biológicas, hay señales que se aproximan a las señales periódicas, por lo tanto es importante estudiarlos, ¿no? Desde el punto de vista analógico. Luego, basado en esas tres interpretaciones o conceptos, vamos a modelar las señales, lo que ya les comentaba, ¿no? Hay que modelar lo que podamos entender. Hay señales que no podemos modelar. Ya veremos cómo lo representamos, ¿no? Por lo menos lo veremos en un instrumento, lo medirán, sí. Hasta ahí llegaremos, pero modelar en algunos casos no va a ser tan fácil. Y es cuestión de ir estudiando para más adelante. Y finalmente, todo el concepto de señales hay que aterrizarlo en un concepto fundamental llamado mediciones. Porque si no tenemos mediciones, ¿cómo sacamos información? ¿Cómo extraemos información? ¿No? En la medición implica, por ejemplo, en forma visual, utilizar un osciloscopio. Es un instrumento que me permite observar cómo varía en el tiempo la señal y obtener unas características, o sea, medir algunas características, por ejemplo, la amplitud, el periodo, si fuera señal periódica, o alguna característica en un determinado tramo de señal, ver qué significa en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Extraer características. Eso es utilizando un osciloscopio. Si utilizamos un multímetro, también nos va a dar información. No veremos la forma, la figurita, ¿no? Pero nos va a dar un valor. Voltios, vatios, ¿no? Si fuera potencia, o vatios hora si fuera energía. Y en fin, las otras cosas que pueden ustedes obtener con un instrumento, ¿no? Que no es como un osciloscopio, sino es de otras consideraciones, pero al final están obteniendo información de la señal que están estudiando. Otro instrumento dice, no, me interesa saber en la frecuencia cómo son las características de la señal o del sistema. Para eso utilizarán un analizador de espectros, que también les va a dar datos. Y esos datos les va a permitir obtener información. Y así, una serie de instrumentos en biomédico, ustedes van a mirar, no se imaginan la cantidad de instrumentos que hay, pero todos los instrumentos que van a observar tienen principios fundamentales, de punto de vista de señal y de sistemas básicos. Bien, veamos entonces. Aquí este es el tema. En vez de decir tamaño, le vamos a llamar magnitud de una señal. O se puede usar los dos términos. Magnitud es un sentido más amplio. Magnitud, o sea, no me vincula necesariamente al tamaño, llamado altura, por ejemplo. Puede ser ancho, si queremos mirarlo desde el punto de vista volumétrico. Pero podemos mirar desde el punto de vista de una señal. ¿Cuál es el tamaño de una señal? Si lo miran en voltios, en el osciloscopio. Uy, tamaño. ¿No? Y ya salimos en nuestro esquema mental, ya cambiamos el concepto, porque el ejemplo que acabo de poner es ahorita así, a rajatabla, es del lado espacial. En el lado espacial, un cuerpo volumétrico puede ser una persona, puede ser un órgano, qué sé yo, volumétricamente. Entonces lo caracterizamos. ¿Cuánto es su tamaño? Su altura. ¿Cuál es su ancho? ¿No? Son las clásicos datos. Y entonces, sí, bueno, el tamaño es la altura, ¿no? Por costumbre. Pero no necesariamente el tamaño es eso. Podemos caracterizar de otra manera. Entonces, ese detalle lo vamos a discutir ahora. Llamémosle magnitud por momento, pero ¿qué significa? Entonces, acá recordamos el concepto de señal analógica.
Ya lo acaban de decir. En este caso, tiempo continuo, que lo que estamos viendo, es un conjunto de datos. Sí, pues es un conjunto de datos, producto de las mediciones, ¿no? Que nos van a dar información. 1.5 voltios, ya nos está dando una información. Esa pila está buena. Porque si es 1.1, uy, esa pila está en deterioro, está en, como dice, de salida, ya no tiene mayor contenido de energía. ¿Se dan cuenta, no? O sea, miren ese numerito, un voltímetro, agarran usted una pilita, quieren estudiar si tiene aún carga o no tiene, por lo menos con el voltímetro. 1.5 voltios, está bien, podemos utilizarlo. Ya obtuvieron una información, condiciones buenas. Pero si ven y leen 1.1, ya no va a funcionar nuestro equipo. Esa pila está sin carga, sin energía. ¿Se dan cuenta, no? De un dato llamado 1.5 o 1.1 ya obtenemos la información. Y eso nos sirve para tomar decisiones. ¿Okay? Y esto se representa de esta manera. Por ejemplo, aquí debo ser muy preciso, y acá, para que en su formación entiendan del punto de vista de matemática y después cómo lo vinculamos a la realidad. Esos dos escenarios siempre hay que saber manejar. El modelo matemático y cuánto se acerca a la realidad. O cómo debo aplicar eso que es matemática como modelo al lado real. Aquí tienen ustedes una figurita, un x de t. De algo que empieza en algún instante, porque viene de cero, ¿no? Cero. Y empieza a crecer en amplitud, o sea, cuando va en el vertical es amplitud, y sigue variando en el tiempo, o sea, va cambiando. O sea, las dos variables están, perdón, la variable temporal sigue avanzando y la consecuencia, que es el caso x de t, va cambiando en amplitud, positivo, negativo, hasta que llega en un momento como que si terminara y queda en cero. Ese sería, digamos, el fenómeno físico. Empieza en un momento y termina en un momento. ¿Sí? Pero para las matemáticas hay que definir el x de t y otro, con algo adicional. Y si algo adicional significa esto. Vamos a pintarlo. Que esta señal no empieza acá. Para las matemáticas, para el modelo matemático, esto empieza en t menos infinito. Desde ahí viene. No importa en cero, pero viene de ahí variando. Hasta que en un momento empieza a variar, a variar, a variar, a variar, hasta que llega al cero y de ahí sigue la señal en cero, aunque sea, pero hasta el más infinito. Esa es la definición de una señal desde el punto de vista del modelamiento matemático. Claro, eso queda, es un concepto ideal, por supuesto, claro. Para la realidad, esto empieza en algún instante y termina en algún instante. Esa es la aplicación real. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando se maneja la matemática. Lo aprenderá más adelante. De acuerdo a este concepto, entonces, una señal en tiempo continuo lo definimos de esta manera. O sea, esta variable física X, o sea, voltios, amperios, vatios, altura, si fuera en términos de dimensiones geométricas, es un conjunto, ¿no? Un conjunto de datos llamado x de t. O sea, quiere decir que esa variable que estoy estudiando va a variar en el tiempo, ¿cierto? Y es un conjunto, sí, de datos que se caracterizan por una situación interesante, que la variable temporal, o sea, la variable independiente, va de menos infinito a más infinito. Y, a la vez, esa variable pertenece al mundo de los números reales. Ojo, números reales, la variable temporal. Por eso se llama señal continua. Por eso lo vinculamos con el otro nombre, como señal analógica. ¿Sí? Entonces, si T son conjunto y datos son infinitos, pues claro, infinitos datos, pero infinitos tiempos. Entonces también tendríamos infinitos valores de X. Así es.
Por eso es una línea continua del punto de vista gráfico que no representa una función continua, ¿no? Conclusión, X representa un conjunto de infinitos valores. Infinito, ¿no? Infinito, eso hay que remarcarlo bien. Alexis, Sí, Peña, profesor. sí. ¿Logras diferenciar entre el concepto teórico de una señal, o sea, el modelo matemático, y la parte real de la vida cotidiana? Mm, Sinceramente, no a grandes rasgos. Ya, No, sí. a ver, veamos. Un ejemplo del punto de vista ya más cercano al de ustedes. Voy a abrir mi pizarrita un ratito para aclarar este concepto. Uy, caramba, ¿qué pasó? Uy, algo, administración de trabajo. Vamos a ver. Esta cosa. ¿Dónde está mi pizarrita? Ah, ahora sí. Veamos. No está muy bien la línea, pero no importa. Vamos a suponer que sea una señal de voltaje, ¿no? Voltaje en el tiempo. Y vamos a suponer que tenemos este tipo de señal por aquí. Uy, ¿qué pasó? Ujú. Ajá. Ya. Esta pequeña señal, ¿no? Así como está, tiene un inicio en el instante t igual a 0 y termina en un valor, digamos, t sub f. Ya está. Es una señal de voltaje, ¿no? Así como está, esta señal b de t, definida por alguna forma de variación, pero aquí en la gráfica se ve, pero como modelo matemático, vamos a decirle que es una función, pues, de matemática del tiempo. No lo conocemos, pero representémoslo así. Pero aquí, el tiempo lo puedo representar así, desde 0 hasta t sub p, ¿no? Esta es una de las formas de representar una señal real. O sea, lo limitamos. Pero está truncado. Eso se llama señal limitada, señal finita, ¿no? Esta es una señal finita. Y eso es lo que normalmente ocurre en nuestra realidad, pues. Por ejemplo, latido del corazón, desde que nace hasta que muere. Bueno, son
digamos 80 años, ya 80 años. 80 años ha estado, dale, 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 dale. Como también otros casos son que nació y en menos de 24 horas se muere digamos, el bebé, ¿no? Poco tiempo. Entonces, pero también, al final es una energía finita, que la tiene el corazón. Para las matemáticas, si queremos representarlo bajo una rigurosidad matemática, yo debo definir, esta es mi señal, así desde menos infinito, el tiempo, hasta el tiempo más infinito, como el B de t. Pero de esta manera, B de t va a tener su función de f de t, pero ahora mi t va desde menos infinito a infinito. Entonces acá estamos hablando de una señal infinita. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver. Preguntémosle a... Alejandro. Alejandro Jesús. Ya no Alejandro Daniel, sino ahora Jesús. ¿Estás? ¿O no estás? Sí, profesor. Sí está. Vamos. ¿Qué opinas, Alejandro Jesús? ¿Está claro? ¿O hay todavía alguna duda? Sí, está bien, profesor. ¿Está bien? ¿Está claro? No, si tienes duda, habla, habla. Es preferible ahora corregir a que te quedes con la duda. No, sí, profesor, todo bien. Bueno. No, siempre sugiero que cualquier duda, por más chiquito que tengan, díganlo en ese momento, porque es el mejor momento para evitar, para que tengan, o evitar para futuras controversias de comprensión de otros temas, ¿no? Eso es lo que se hace cuando uno lee un artículo, digamos, técnico o científico, empieza a leer y si encuentro una palabra que no entiendo, lo marco. Y sigo avanzando, pero ya no logro entender. Es que si no entendí esa palabra clave, lo demás se me cae, se cae por peso. Entonces, lo que hago es detenerme y empiezo a estudiar e investigar, a entender esa palabra, qué significa. Busco literaturas, obviamente, no solo en diccionarios, sino otras literaturas, qué significa ese término. Una vez claro y lo entendí, ahora vuelvo a releer todo el texto, incluye esa palabra clave, y se van a dar cuenta, caramba, qué fácil era, sí pues, pero ha costado revisarlos. Lo que pasa al revisar, se aclararon muchas dudas y empiezan a avanzar. Ese modelo se usa hasta ahora. Por eso era mi pregunta. Bien, entonces, avanzamos con esta figurita. Profesor, ¿Algo que disculpe. alguien quiera preguntar? ¿Sí? ¿Kevin? Profesor, sí, profesor, ¿es este tiempo TP se escoge al azar o hay criterios para escoger? ¿Te refieres, a ver, Al TP, al límite. al T sub P? Ah, Sí, sí, claro, eso es. Por ejemplo, en la señal electrocardiográfica, sí. tú sabes que eso se repite, ¿no es cierto? Eso ya han visto, ¿o no? Claro, se repite. Entonces, tú puedes marcar un tiempo de inicio y un tiempo de final, de acuerdo a como dice un criterio. Dice, de acá a acá, la señal ya está en cero en realidad. O sea, ya el corazón está en, como se dice, en espera para el siguiente periodo de trabajo. Bueno, para eso hay un criterio. Entonces lo aíslas y capturas solamente esa señal que Es te como una interesa estudiar. frecuencia. O sea, ese Como pedacito. frecuencia es. ¿Sí? Puede tener una frecuencia, un periodo. Ese puede ser la frecuencia. O sea, eso significa saber el Ah, periodo. ya. Pero miraremos más adelante en señales periódicas. Ahí en ese criterio sería saber el periodo. Ya. ¿Qué periodo aproximadamente tiene? Ah, Claro, aquí tienes que mirar que una señal electrocardiográfica, si bien es cierto, vamos a suponer que un paciente tiene en ese instante que le están midiendo 70 pulsaciones por minuto, ya está. Pero es en este instante, pero
de repente se pone nervioso, algo pasa con el paciente, que le dicen, oiga, usted tiene una enfermedad incurable, pues, se estresa ahí en ese momento. Su pobre corazón empieza, plum, 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 aumenta la velocidad, la frecuencia, ya cambió, ¿no? Entonces ya tiene la realidad es esa, ¿no? Cambia la periodicidad. ¿Cómo estudiar ese tipo de información? Por ahora, paciencia. Pero la realidad es esa, a eso tienen que llegar, ¿no? Tenemos que llegar a esa realidad, de estudiar señales que no tienen una periodicidad constante, sino varían, así como la amplitud también. Por ahora pues, hacemos temas todavía determinísticos, o sea, conocidos, observamos los detalles, y vamos aprendiendo, y vamos sumando, poco a poco. Bien, entonces, teniendo ya claro este concepto, ahora Bien, profesor. acercamos a lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? No, gracias, profesor, por Ya, muy bien. Bien, Profesor, disculpe, yo tenía una consulta adicional. Dime, Gabriela. Sí, si bien entiendo que hay dos tiempos, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es los tiempos continuos, en los que están las funciones de una variable real. Y en este caso, con el tiempo discreto, ¿en qué lo aplicaríamos? O es que no, bueno, sí entiendo que no sería, no está dentro de nuestro tema, pero ¿en qué lo veríamos? O en este caso, como biomédicos, ¿qué aplicaciones tendríamos Está con bien. el tiempo discreto? Te entendí. Sí. No, está bien la pregunta. No está mal. En tiempo discreto se diferencia del continuo, como veremos al final casi la cuarta parte del curso. Vamos a ver cómo entender el tema discreto. Discreto no es más que coger, en este instante, abro mi circuito y le digo, oye, toma, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene en este instante mi señal? Ah, el circuito tiene este valor. Tantos voltios. ¿Qué sé yo? Pues vamos a ponerle 1.5 milivoltios. Milivoltios, listo. En este instante. En otro instante, lo que hace es coger otra muestra. O sea, un instante T2, ¿no? En ese instante, algo pasa con esta máquina. Así, va. Entonces, allí, digamos, va a valer otro valor. Digamos 0.7 milivoltios. Ya está. Y así. Esta cogida de muestras técnicamente se hace en forma periódica. Por ejemplo, aquí puede ser un 0 en este instante, justo cuando está muestreando. Bueno, no está muy bien algo anda mal. Pero en fin. Entonces, aquí hay entre muestra y muestra, hay una distancia llamada periodo de muestreo, ¿no? Yo le llamo T sub M, ¿no? Es periódico, eso sí. Y se van cogiendo muestras. Entonces, ahí ya tienes una diferencia, ¿no? Frente al continuo. En el continuo, conozco la señal al detalle. No pierdo ninguna característica. En cambio, en el muestreo, sí. Si no hago el muestreo en forma apropiada, o sea, la distancia de muestra y muestra apropiadamente, existe un teorema que veremos más adelante, que significa no poder recuperar mi señal original a partir de mis muestras, ¿no? Ese se llama teorema del muestreo. Ese teorema indica el criterio de qué periodo de muestreo debe uno utilizar dependiendo del tipo de señal que uno está estudiando o procesando. Ese es lo concreto. Esa es la gran diferencia. En el discreto solamente conoces en determinados instantes la característica de la señal continua. Por ejemplo, aquí, entre este rango, esta distancia de muestra a muestra, si te das cuenta, este tramo de línea continua en naranja que ves aquí, está en vertical, ya se pierde. Yo no sé si la señal, cuando quiera yo recomponer o estimar o saber entre este pico superior y este otro dato inferior,
Si lo quiero reconstruir, ¿cómo habrá sido la señal en continua? Entonces puedo especular, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, de repente la señal ha sido así. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién me dice que no? Lo que pasa es que no conozco. Otro ya, no es así. Ahí va por acá. Otro dice, no es así. Voltea y va por acá. Entonces, hay una especulación tremenda, ¿no? De posibilidades. Eso es porque no conocemos. Pero sí, muestreamos apropiadamente, respetando ese criterio, ese teorema, que veremos más adelante, sí podemos reconstruir el social, reconstruir bastante cercano al verdadero. ¿Sí? Y eso lo probaremos con instrumentos también. Sí, se recupera. ¿Eso aclara? Sí, profesor, entonces en lo discreto sería más que todo como secuencia, algo así. Sí, es secuencia. Si lo miramos desde el punto de ese modelo matemático, dado que son datos, valores discretos, ya no es una señal continua, es señal discreta, entonces la forma matemática se conoce como secuencia. Otro le llaman señal discreta, que es lo mismo, ¿no? Señal discreta o señal o secuencia. Secuencia es más un concepto más matemático, porque así los matemáticos lo conocen. Secuencia. Para ellos no saben qué es muestreo, no les interesa. No es su fuerte. En cambio, a nosotros sí nos interesa como secuencia, porque la matemática lo hizo así. Y desde el punto de vista práctico son señales discretas, tal como lo hemos dibujado ahí, ¿no? Y ya lo hemos caracterizado en la sesión anterior, ¿no? Que es una señal discreta, que es una señal digital, inclusive, ¿no? Bien, ¿algo más? Sí, profesor. ¿Clara? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, Gabriela, muy bien. Veamos, continuamos. Bien, entonces con esto precisamos un poquito sobre lo que es señal analógica y miramos ahora el concepto de magnitud. Este es uno de los conceptos, ¿no? Es una cantidad, por no decir es un número, ¿no? Es un número. ¿Qué me indica? La intensidad o duración. Ojo, intensidad no es igual que duración, ¿eh? Son dos temas diferentes. Ahora, intensidad, obviamente, comprenderemos de acuerdo a cómo manejan cada uno de ese concepto, ¿no? Intensidad, por ejemplo, podemos vincularlo con la corriente eléctrica, bastante corriente para calefactor, es altamente intenso la corriente, la intensidad de la corriente, o la iluminación opaca, iluminación intensa, fuerte, ¿no? Ese es uno. Y el otro tema es la duración. ¿Qué tiempo estará así de intenso? ¿Todo el tiempo? ¿O sube y baja? ¿No? Como el caso del corazón. Tiene una intensidad en un determinado instante, ¿no? Un pulso más alto, conocido del complejo RST. Y la duración, ¿qué tiempo dura ese pulsito? ¿No? Entonces, el concepto de magnitud es sinónimo de intensidad, es sinónimo de tamaño, pero repito, tamaño a veces lo confundimos con altura. Entonces, pero altura es más un concepto geométrico, ¿no? Concepto geométrico. En cambio, intensidad es bien relativo. Tal vez se orienta más hacia el lado de la electricidad o de electrónica. En el caso de biomédica igual, ¿no? Intensidad, intenso. Es una solución intensa, muy intensa, o sea, bastante fuerte, que equivale a una figurita a un pulsito muy alto, o sea, un nivel bastante alto, intenso, poco intenso, o cero. ¿No? En otras palabras, la intensidad lo vinculamos al eje vertical, si lo miramos gráficamente, ¿no? Y la duración lo miramos en el lado horizontal, como la variable temporal. Esto remarcamos de la otra manera.
En términos generales, la amplitud de una señal varía con el tiempo. Eso es lo concreto. Al final, tantas palabritas, que una señal realmente varía, o sea, la amplitud, ¿no? Varía en el tiempo. Puede ser constante, sí. Eso le llamamos una señal continua. Vinculado, un ejemplo, al voltaje de una pilita. Una pilita, pues, si no lo utiliza, va a durar mucho tiempo. 1.5 voltios. Una rayita más. En el tiempo, varía, sí, pero varía, es una constante. En cambio, la señal de alimentación, de energía de alimentación doméstico, es una sinusoide, que está variando a una frecuencia de 60 Hz. Entonces ahí la amplitud varía en todo instante, está variando. Bajo ese concepto, entonces, la gran pregunta, ¿cómo puedo medir una señal que existe durante un cierto intervalo de tiempo, con amplitud variable, mediante un número que muestre la intensidad de la señal? No, si lo leen concretamente, estamos hablando de una señal finita. Cuando hay cierto intervalo de tiempo, pues es finito, ¿no? O puede ser también de menos finito a más infinito, también, claro, es otra opción. Son intervalos, ¿no? Matemática normal. Donde la variable de amplitud, ¿no? De la señal, que caracterice la intensidad de la señal. O sea, ya estamos orientados, ¿no? Me va a caracterizar la amplitud, o sea, el nivel, en un instante determinado, como acabamos de ver en el ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos medir? Ya estamos entrando al tema de medición, que hay que cuantificar en ese intervalo de tiempo. Una posible respuesta, lo vamos a ver con este ejemplo. Queremos saber el volumen de la medida de la medida del tamaño de un ojo humano, ¿no? Supongamos que a alguien se le ocurre estudiar y cómo varía el tamaño del ojo desde que nace hasta que desaparece de esta tierra o se convierte en tierra un ser humano, ¿no? Teóricamente. O puede ser un estudio estadístico, ¿no? De diferentes ojos, desde niños hasta adultos, de un hospital, ¿no? Por naturaleza el niño es su ojito más chiquito, ¿no? Conforme crece va a ir cambiando geométricamente el volumen. Va a desarrollar hasta que llega un momento en la edad donde ya no cambia más. Se queda en ese tamaño y va a otro momento, de repente envejece, y eso es un tema ya fisiológico, ¿no? De la funcionalidad de este órgano. Muy bien. Pero interesa saber el volumen. Para eso tenemos el ojito, digamos, este modelito, que usualmente lo caracterizamos, vamos a suponer que miren pues en la altura, o sea, con algún instrumento, algún medio, alguna forma, y el A, que es el ancho, digamos, ¿no? Si queremos estimar, para entender más en el concepto, obviamente aquí tendría que aplicar, para hallar el volumen de ese ojito, es casi parecido a una esfera, ¿no? Parecido a una esfera. Entonces tendría que aplicar mis ecuaciones diferenciales o mi cálculo integral, ¿no? En el espacio, en 3 dimensiones. No es unidimensional, en 3 dimensiones. ¿No? Es para que se acuerden cuando han hecho integral, cálculos integrales de cuerpos volumétricos. Entonces tengo que hallar diferenciales de superficie y voy sumando esas superficies para que forme el cuerpo tal como está, ¿no? ¿Okay? Para entender la idea del concepto de magnitud, en este ejemplo, vamos a asumir que ese ojito es equivalente a una esfera matemática, ¿no? Una estimación. Por eso he puesto ahí ese símbolo de la ñ, aproximadamente. Vamos a suponer que es una esfera. Y por lo tanto, esa esfera tiene un radio. Y ese radio, como tiene el ojito tiene una altura h, ese es el diámetro, ¿no? Pues la mitad de ese diámetro es el radio. Listo. Entonces, con nuestras fórmulas de integración, matemática y tablitas, vamos y remitimos y resolvemos. Le llamo esta formulita.
Es la fórmula del volumen de una esfera, ¿no es cierto? Pero ¿qué hemos introducido ahí? El tiempo, ¿no? El tiempo. Porque estamos estudiando el ojito desde un niño hasta un anciano. Cómo cambia en el tiempo, en su crecimiento, y en qué momento se detiene, en todo caso, para decir ya está en su máxima plenitud el desarrollo del ojo, ¿no? En su crecimiento. Entonces, utilizamos esta formulita para, asumiendo que es una esfera, ¿no? Que va creciendo lentamente en el tiempo. Entonces, ahí observamos, en este modelo, si es el modelo matemático, ¿no? El BDT es el volumen, y h es la altura, que mediríamos con alguna forma, directa o indirecta, el h del ojito, que es el diámetro en realidad, ¿no? Y t es la función en el tiempo. Es el h de t es la altura que va variando en el tiempo. Muy bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué entendemos entonces por magnitud? La pregunta siguiente es, ¿esta señal B de t es una señal? ¿Es la ecuación de una señal? ¿O solo es la ecuación de del volumen del ojito? ¿Qué opinan? Enrique Botker. Así, profesor, Enrique. así es. Sí, a ver, ¿cuál es tu opinión? Esa formulita es interesante. Opino que es como una señal, ¿no? Porque nos da cierto tamaño, digamos, del ojo en un tiempo determinado, ¿no? Va siendo es una función, pero como una señal. Así Ya, opino. sí, es cierto. Es una señal, sí. Usted dirá, pero señal, ¿cómo así? Porque si miro es un volumen. No, lo que pasa es que cuando ponemos la variable temporal, ¿se imaginan? Teóricamente, tal como está definida, la variable t es continua. Entonces tendría que estar midiendo todos los días, cada minuto, cada segundo ese ojito, ¿no es cierto? Es pensándolo en forma matemática. En términos prácticos, lo que hacen es cada cierto tiempo, digamos, cada año, pues una medida, ¿no? Claro, estamos yendo al lado discreto, pero es la forma como se trabaja en la realidad. Pero sí lo podemos graficar en el tiempo, sí, claro. ¿Por qué? Porque el primer año de nacimiento tendrá, pues, vamos a suponer, un centímetro cúbico. No, ¿qué centímetro? Un milímetro cúbico, tal vez. A ver. Un centímetro. Bueno, podemos decir un centímetro cúbico, digamos, el primer año. El segundo año creció un poquito más, 1.2 centímetros cúbicos, y así va cambiando los valores, ¿no? Entonces, si lo grafico en una gráfica unidimensional, entonces voy viendo cómo va cambiando en el tiempo el crecimiento del ojo. Se supone que va subiendo los puntitos. Y va a llegar un momento de los 30 años, qué sé yo, ya no crece, se mantiene ahí constante. Y quién sabe, ya cuando tiene 80 años, su ojito se va arrugando, se va perdiendo, va cambiando de dimensiones. Puede ser, no lo sé, no conozco. Pues, ¿qué hemos hecho? Una gráfica de puntitos en el tiempo. Y esa es una señal. Es una señal. ¿Qué me representa? El cambio volumétrico del ojito del ser humano. O sea, volumétricamente, o sea, pero esa ecuación me representa algo espacial, pero eso en el espacio está cambiando en el tiempo. O sea, hay dos conceptos ahí involucrados, ¿no? ¿Y cuál es la magnitud finalmente de esa señal? El volumen, ¿no es cierto? El volumen cómo va cambiando en el tiempo, en función de el diámetro o el radio o la altura del ojito. Ese es el concepto. Entonces, hay dos cosas encerradas ahí, ¿no? Uno, un concepto de tipo volumétrico, o sea, espacial, y el otro del punto de vista de señales. O sea, para representar lo mismo, miren, esa ecuación matemática me representa una gráfica, sí, es una de las formas. ¿Qué más me representa? Es como mirar al ojo como si fuera una esfera. ¿Cómo va cambiando? Dos formas de lo mismo. Y así pueden aparecer más cositas. Inclusive la altura también lo pueden graficar, ¿no? En el tiempo.
el H de T, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? También tiene que ser otra forma adicional. Paucar, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No está? Uy, Eduardo Jesús, No, profesor. ¿no hay pregunta? Muy bien. Avanzamos otro pasito más. Ahora viene el concepto de señal de energía. No sé si en algún curso lo hayan visto, ¿no? No, yo estimo que sí. Solo que le pongo esta palabrita, y así la aprendimos también. Señal de energía. Medio raro la traducción, pero es una forma de entenderlo, porque si digo energía de la señal, me amarra al concepto de energía nada más. Pero en cambio, si digo al revés, estamos hablando de un conjunto de señales que tienen esa característica llamada energía. ¿Me entienden? Es el concepto, por eso le he puesto así al revés. Y también vamos a hablar de señales de potencia. ¿No? Que dentro de ello va a caer en lo que es potencia de la señal, sí, va a caer, pero si hablamos al revés, estamos hablando de un conjunto de señales que cumplen con la característica de ser una señal de potencia. Veamos, ¿qué queremos decir como señal de energía? Primer concepto, está clarito, ¿no? Que indica la cantidad de energía que se puede extraer de una señal. ¿Va? La cantidad de energía de una señal. Entonces, aquí viene una pregunta. Si esta es una ecuación en el tiempo, y que representa una cuestión volumétrica, ¿cómo es posible que me pueda permitir calcular acá energía? ¿No? Se lo dejo eso como una pregunta, para que lo contesten más adelante. Ojo, porque nosotros estamos acostumbrados a la energía del punto de vista eléctrico, pero también energía del punto físico, ¿se acuerdan? Mecánica, también se define energía, ¿no es cierto? Cuando alza una piedrita, ¿no? Y lo sueltan y les cae en el pie. Valorando su pie, ¿no es cierto? Duele, ¿no? Descargó toda su energía, toda la potencial, se convirtió en dinámico y al impactar con su pie, con su dedito, descargó toda esa energía y se lo trasladó, ¿no? También en energía mecánica. Y en calor, también igual se habla de energía, ¿no? En caso de los fluidos, calor, temperatura. Pero en este caso del volumen, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende el concepto de energía? ¿No? Ahí se los dejo, ¿no? Para abrir la inquietud. Entonces, esta señal de energía dice que indica la cantidad de energía que se puede extraer de la señal. Muy bien. Y está definida de esta forma. Esto es matemática. La pregunta es, ¿cómo es posible que ese X de T le pueda llamar energía? Y entonces aquí voy a recurrir a conceptos eléctricos para entenderlo más fácil, ¿no? Más fácil. Después ya ustedes traducen, cuando es X de T, por ejemplo, fue el B de T, ¿no? Volumen. Es una ecuación matemática, sí, ahí está. Y aplico la definición de energía. Pero ¿cómo lo entiendo como concepto de energía? Ese es el problema que van a tener ustedes analizar. Veamos. Para entender esta formulita, podemos decir lo siguiente. Vamos a suponer que tienen ustedes una pequeña resistencia aquí. Hablando de resistencia para mañana, para el laboratorio, si es posible, traigan sus jueguitos de resistencia y condensadores cerámicos, ¿no? Chiquitos, suficiente para hacer experimentos, ¿no? Con los instrumentos. Digamos acá hay un R, una resistencia, y valor de R. Aplicamos una señal, una sinusoide, ¿no? De voltaje V sub T. Esta señal variable en el tiempo, obviamente va a cambiar, pero va a generar una corriente también
variable en el tiempo, no es constante, es variable en el tiempo. Y por lo tanto, en la resistencia se genera también un voltaje, referencial más o menos, es referencial, porque la alterna va cambiando de signo. Entonces, de aquí puedo calcular mi potencia, ¿no? Eléctricamente, ya lo conocen ustedes. ¿Cuál es la formulita? Daniel Fernández, ¿a qué es igual la potencia de este circuito? En otras palabras, la potencia consumida o disipada por esa resistencia, ¿no? Vamos a hallar la potencia de esa resistencia, porque la fuente no disipa, la fuente entrega, y el que consume es R. Sería I cuadrado por R, profesor. ¿Cómo? La corriente al cuadrado por la... Corriente al cuadrado. Muy bien. O sea, la corriente al cuadrado por R. ¿Correcto? Listo. La otra forma es el VDT, o sea, la tensión elevada al cuadrado entre R. Los dos son los equivalentes. Los dos son equivalentes. Esto está expresado en vatios. En vatios. O también su equivalente, aquí como ven, es voltios al cuadrado. Voltios al cuadrado por cada ohmio. Otra forma. Y otras formas, pero más conocidas por vatios. Listo. Entonces, si yo conozco el vatiaje, ¿cuál es la energía que consume esta resistencia? Energía que consume esta resistencia. César Antonio Castro. César Antonio, Sí, profesor. ¿cuál es la expresión de cálculo de la energía? ¿De acuerdo? No. ¿No te acuerdas? A ver, vamos a consultar con tus compañeros. Ahí está Ángel. Ángel Johan. Sí, profesor. Franco. A ver, acuérdate, asesóralo a tu compañero. ¿Cuál es la energía? Conociendo la potencia y todo lo que tienes ahí en el circuito, ¿no? La energía conociendo la potencia, la ecuación. Claro. Sería... en ese momento no lo recuerdo, profesor. Ya. No estoy seguro cuál es. Entonces, acá yo les recuerdo, acuérdense en física cuando definieron potencia, energía mecánica. Entonces, ¿cómo definieron el concepto de energía? A partir de la potencia. O sea, es un concepto estándar, ¿eh? No necesariamente es eléctrico, puede ser mecánico, calorífico, hidráulico. Y la definición es la misma, de aplicación, y acá voy a aplicar eso. Por el tiempo, profesor. Potencia, Tiene que ver el tiempo, sí. potencia por tiempo. Correcto. Es la potencia desarrollada en una unidad de tiempo. La energía es la potencia desarrollada en el dispositivo, en este caso en la resistencia, en una unidad de tiempo. Dicho de otra manera, potencia por tiempo. Eso es en el caso de si fuera constante. La potencia es, pero en el tiempo, sería así. Si P es constante. Si PT es constante, lo multiplican así, lo ustedes por el tiempo total, ¿no? Tiempo total. La definición exacta es esta. Es una integral. Es una integral de la potencia por unidad de tiempo. Un ratito, acá es diferencial de... Vamos a borrar esta parte. Ahí, corríjanme si. Acá es potencia por unidad de tiempo. Entonces, la unidad de tiempo es el diferencial de tiempo. Acá, así. Integrado desde menos infinito
a infinito. Esa es la definición. Vamos a preguntarle a Daniel Fernández. Profesor, Daniel, ¿puedes corroborar si esta es la definición del concepto de energía? Confirma. Revisen ahorita a través de Google, de San Google. Busca ahí el concepto de energía. ¿Cuál es el modelo matemático que define el concepto de energía en términos amplios, conociendo la potencia? parece que sí, profesor. No, verifica, no es que parece que sí. Todos. Los que tengan acceso a disponible. Para que no se olviden. Lo que estoy haciendo es un tema deductivo para que demostremos lo que está colocado en fórmula es válido, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Ana Paula, ¿verificaste? Un ratito, profesor, estoy buscando. Pon en Google energía y te voy a mostrar rápido ahí el concepto y por ahí va a haber una formulita con una integral y la definición también. Mientras buscan, César Antonio, ¿y ubicaste algo? Claro, pero con su forma con fuerza, claro, energía fuerza por distancia. Claro, se va a armar, también, es que fue una parte de la fuerza, pero al final llegas a definir la potencia en función a la fuerza, y llegas a potencia. Sí. Claro, ese es desde el punto de vista mecánico, ¿sí? O sea, ubiquen la energía en función a la potencia. Pónganla así en el Google, ¿no? Energía raya potencia. ¿Listo? Vamos a muestrear por aquí. Jocelyn, ¿lograste algo? Vamos. Hoy no está Jocelyn, ya se fue a cocinar su menú. Bien, entonces, Yadira tiene la culpa. Yadira, Sí, profesor, yo lo he encontrado como de T1 a T2, no de menos infinito a infinito. está bien, no hay problema, está bien, son variables. Ajá, sí, pero lo demás sí ¿Está bien? estaría todo igual. Sí. O sea, es la integral de la potencia por diferencial de tiempo, donde diferencial de tiempo justamente es la unidad temporal, que va a integrarse de T1 a T2. Así te dice la formulita, ¿cierto? Ujú, sí, profesor. Ya. Entonces, en general, en realidad es de menos infinito a infinito, la energía, la definición. Que después lo coloquemos de T1 a T2 es cierto, porque todo tiene un inicio y tiene un final. Y la energía se calcula para temas finitos. Eso es una conclusión que vamos a arribar ahora. Bien, entonces, verificado con paciencia, esta es la definición de energía. Para la resistencia también vamos a aplicar. Para energía mecánica, esta misma definición. Solamente tengo que determinar la expresión del modelo de la potencia mecánica de lo que estoy estudiando, ¿no? En este caso, como estamos hablando del tema eléctrico, entonces esto se traduce de la siguiente manera. Es la integral de la potencia P de, como lo hemos calculado en términos de voltaje, pues en términos de corriente también, no hay problema. Ya está. B cuadrado T, voltaje. Entonces, la energía acá finalmente es, el R lo podemos sacar fuera, ¿no? Constante. Y me quedo con B de T al cuadrado. Diferencial T. Muy bien. Ahí tienen ustedes la formulita de la energía, que es la integral del voltaje al cuadrado.
¿no? Voltaje al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí viene una asunción teórica, ¿no? Voy a hacer que R sea igual a un ohmio. Un ohmio. Entonces, si es así, mi energía, en este caso se particulariza, esta energía para una resistencia de un ohmio se convierte en la integral de menos infinito a infinito, solamente de integrar el voltaje de T, diferencial T. Aquí es donde justamente se caracteriza el concepto de energía, ¿no? Si quiero saber sobre una resistencia diferente a un ohmio, simplemente introduzco el factor R de la fórmula y ya está, y se adecua. Solamente para fines demostrativos, que ven ustedes la energía de la fórmula, es B al cuadrado de T. Entonces, por eso que aquí está módulo de X de T al cuadrado. Como todo al cuadrado, así sea X de T positivo o negativo, va a ser el cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, les he demostrado que la energía, desde el punto de vista de las matemáticas, es la integral de menos infinito a infinito del módulo de la variable física en proceso, ¿no? Elevado al cuadrado. Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Sí, dime, Adrián. ¿Para qué para qué otro tipo de señal también aplicaría esta fórmula? Cualquier señal. Cualquier señal. Acá hemos usado el voltaje porque es tema eléctrico. Por ejemplo, pueden ustedes investigar para el lado de fluidos. El fluido, ¿cuál sería la variable? ¿No? Para calcular la potencia de un flujo, digamos, de un fluido X en un tubo, ¿no? El caso de la sangre, por ejemplo, que fluye por las venas. ¿Caudal, profesor? ¿Cómo? ¿Caudal? ¿Cómo? Caudal, digo, la magnitud. Caudal. Caudal es sinónimo de corriente, ¿no? Es equivalente en el lado eléctrico, ¿sí? Y voltaje, ¿cómo sería en fluidos? Su equivalente. El cauce, profe. ¿Cómo? El cauce, bueno, es la cavidad, por así decirlo. No, caudal ya lo dijo, caudal ya lo dijo. Su equivalente es corriente, es cierto. Es flujo, ¿no? Flujo. Pero en temas del voltaje, su equivalente en la mecánica de los fluidos. ¿La presión? La diferencia de presión. ¿No? Si ustedes ven el voltaje, es una diferencia. El voltaje es una diferencia de dos potenciales, ¿no es cierto? Diferencia de potencial, por eso se llama, físicamente. En fluidos, es la diferencia de presión. Si ustedes logran medir la diferencia de presión, saben para dónde va el flujo. Por no decir a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, ¿no? Es su análogo para estudiar estas cosas. Entonces, esos temas así, que lo que estamos haciendo, siempre ténganlo en mente como un tema mnemotécnico de relación entre las variables de energía que se utilizan en el lado eléctrico, como en el lado mecánico, el lado de fluidos y todo lo demás. Fluidos se van a ver a cada rato, ¿no? El caso de la sangre es uno de ellos. El caso de la parte eléctrica o potenciales eléctricos lo van a ver ustedes en las partes neuronales, porque ahí se habla de puro diferencia potencial. El concepto de potencial evocado, ¿no? Diferencia potencial, no son voltajes. Por eso les vinculo de esta manera, poquito a poquito, para que se vayan acostumbrando. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro, Adrián? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, avanzamos otro cachito. Y este es un tema, ¿eh? Lo que ¿cómo se llama? ¿Quién? Yadira, creo que viste en la definición de T1 a T2. Sí, profesor. Ya, eso es cierto. Ahí viene el concepto recién de qué cosa es una señal de energía. Para clasificar, decir, esta señal es de energía, tiene que ser finita. O sea, toda señal finita está vinculada a una señal de energía. O dicho de otra manera, para calcular energía, o para aplicar el concepto de energía, entonces eso se aplica a señales
de carácter finito, o sea, tiene un inicio y tiene un fin. Así sea el resto del tiempo cero. O sea, en la integral aparece el T1 y el T2. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque, para que la integral sea convergente. Porque si va de menos infinito a infinito, una señal cualesquiera, pues nunca va a converger, ¿no? No. Si no fuese finita. Ejemplo. Por ejemplo, hallen ustedes la energía de una sinusoide. Sea un coseno. Así, mentalmente rápido. ¿Cuál será su valor de energía? ¿Calculable o no calculable? Es coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Sería coseno al cuadrado del omega t o 2 pi f t, como le llaman. Vamos a hacer más adelante un ejercicio, si no, pues adelanto, ¿no? Integrar un coseno al cuadrado, pues nunca va a converger si va de menos infinito a infinito. Pero si lo pongo de un valor finito inicial, un T1 hasta un T2, ahí sí va a converger. Ejemplo de la realidad. ¿Alguna vez se han preocupado ustedes de leer ¿cómo se llama esto? El medidor de energía eléctrica de sus casas? Yo me imagino que lo han mirado nada más y nunca se han esmerado en preguntar si será correcto las mediciones que toma la empresa para que cobre, o de repente le están inflando, o el medidor está mal logrado. Pregunta: ¿qué es lo que entrega ese medidor como dato al que lectura de la empresa Enel o del NOR, como le llaman? ¿Qué registra el operador cuando viene a leer los medidores? Gianfranco. La potencia, profesor. La potencia La integrada. potencia. Ya, tomaremos nota. Potencia. Listo. ¿Qué nos dice Juan Sebastián? Me parece que la energía, profesor, en kilowatts hora. Ajá, la energía en kilowatts hora. O sea, tenemos controversia. Gianfranco dice potencia, que es vatios, y Juan Sebastián dice que es vatios por hora, vatios hora, ¿no? Vamos a quién discrimina. Lilian Thais. Sí, profesor. ¿Para cuál de los lados te inclinas? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para Gianfranco o para Sebastián? ¿Cuál de las afirmaciones te es más, llega al concepto que dominas? Profesor, si no me equivoco, era que medía la energía en kilovatios. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que entrega el medidor como lectura? O sea, mide la energía eléctrica, el consumo de energía, entonces se lo entrega en kilovatios. ¿Unidades de? Kilovatios por hora. ¿Cómo? ¿Kilovatios? Bueno, vatios. A vatios. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice Gianfranco? Sí, profesor. Gianfranco ha afirmado vatios, es potencia. Y Juan Sebastián afirma que es energía, o sea, vatios hora. ¿Cuál de los dos es el concepto que realmente entrega el medidor? ¿Alguien puede salir a la puertita de su casa, si lo tiene cerca, ¿no? Y mire el medidor y me confirma? Profesor, es energía en kilowatts hora. Correcto. Es energía. Lo que les cobra a la empresa es energía. Por eso hablan de venta de energía, vendemos energía. ¿Y qué nos dan? Cuando leen, dicen vatios o kilowatts. Al final son kilowatts, pero unitariamente se llama vatios hora. O sea, potencia por tiempo. Tal como está en la definición. Pues, PT por diferencial D. Potencia por unidad de tiempo. Es energía. Vatios por hora, vatios por segundo. En este caso, consumo eléctrico doméstico es vatios hora. Y normalmente le están en kilowatts hora. Eso es realmente. Ahora, segundo elemento para caracterizar como energía lo que nos entrega la señal. De noche se supone que han apagado todos sus equipos, ¿no es cierto?
está apagado todo. Entonces, el consumo de energía es cero. Cero, perdón, o sea, de corriente, cero. Por lo tanto, la potencia es cero. Y por lo tanto, la energía ahí, no hay nada, pues es cero. Porque la señal está en cero. Señal de consumo, señal de corriente es cero. Arrancan a las 5 de la mañana, quien se despertó temprano, 5:30, ya prendió la luz, empieza a moverse el medidor, empieza a sumar los vatios hora. ¿No es cierto? Durante todo el día está en ese plan. Sube, baja, otra vez vaya a cero, levanta y en ese plan. Entonces se dan cuenta que allí se cumple la formulita el concepto, perdón, de energía debe ser finita, claro, es finita. ¿Por qué? Porque llega en algún momento a cero, y en otro momento se activa, se consume, otra vez va a cero y así está, todo el día. En la noche donde dura más, ¿no? El 0 vatios hora. Entonces, tiene sentido, ¿no? El concepto de energía debe ser finita. Una señal de energía debe ser finita. Ojo, y es sinusoide, ¿eh? La señal es sinusoidal, pero es una sinusoide que en momentos se hace cero y en momentos aparece la sinusoide, con bastante intensidad, o sea, de consumo, corriente, qué sé yo, pues 500 miliamperios, 1 amperio, va cambiando en el tiempo, dependiendo de qué dispositivos estén activos en casa. ¿Sí? Leonardo, ¿alguna pregunta? Todo creo que hasta ahora, profesor. ¿Ricardo? Ya, muy bien. Acá tenemos un ejemplito muy sencillo. Ellas afirmar lo que acabamos de decir, para que se acuerden, ¿no? Catalogar una señal como de energía es simplemente decir, viene desde el menos infinito como cero, ¿no? Por acá viene desde el menos infinito, hay que estudiar siempre, hay que averiguar cómo va, y en algún momento empieza a variar, o sea, empieza en un tiempo T1. Varía, existe, la energía se va acá, vamos calculando, de la X de T, fuera voltaje, por ejemplo, ¿no? B de T. Y en algún momento se hace cero, y ya está, hasta ahí calculamos la energía. Porque de aquí en adelante verifico que se hace cero, ¿no? Hasta el más infinito. Entonces, esta es una clase, una figurita de señal de energía, ¿no? Que les sirva esto como un referente para que sepan aplicar el concepto de energía. ¿En qué situaciones se aplica? Acuérdense, de señales finitas. Ahí se aplica. Y ahora viene el concepto de señal de potencia. Observen la definición, es interesante. Es el valor medio de la magnitud al cuadrado de la señal. Uy, caramba. Es un juego de palabras, ¿no? Valor medio de la magnitud al cuadrado de la señal. ¿Cuál es el equivalente de magnitud? Intensidad, ¿no es cierto? Intensidad. Equivalente. Si fuera eléctrico, es la amplitud del lado vertical de la señal. Puede ser voltaje, sí, puede ser voltaje, puede ser. En términos mecánicos, la altura es la altura. Valor medio. Como estamos en el lado eléctrico, vamos a tener más fácil. Dice, valor medio, hay que sacar la media. ¿De quién? De esa señal que se llama voltaje o corriente, que lo elevamos al cuadrado y calculamos el valor medio. Obviamente, el valor medio se calcula entre dos extremos, ¿no? Entre un punto y otro punto, en el tiempo. O sea, entre T1 y T2 calculamos. Valor medio. Es el concepto de lo que es potencia, ¿no? De una señal. Y esta es la definición. Un poco medio complicada, y siga, después de ver su cabecita de ustedes. Límite de t tiende a infinito de la integral de menos t medio a t medios del módulo de la variable física x de t al cuadrado diferencial de t, y luego sobrevivir entre t. Una vez hecho todo ello, le tomo el límite. ¡Qué bárbaro! Pero esa es la definición de potencia. Es la definición de potencia. Para cualquier señal. Pero ahora vamos a ver en qué casos esto se aplica y en qué casos no converge. Si ustedes ven allí, la integral entre dos tiempos,
¿no? Los tiempos, T, que se elige bajo una condición. O sea, el menos T2 es el T1, digamos, y el T medios de arriba es un T2. Integro el cuadrado de la señal, o sea, tengo mi señal y lo elevo al cuadrado, en módulo. Y esa señal ya al cuadrado lo integramos entre menos T medios y T medios, o sea, entre T1 y T2, y en términos generales. Listo. Integramos, es allá el área bajo la curva. Y toda esa área bajo la curva lo dividimos entre el T. ¿Quién es el T? Es el tiempo, pues, entre menos T medio y T2. Es el tiempo entre T1 y T2. Dicho de otra manera, yo puedo redefinir esto de otra manera. Digamos que tengo acá mi señal. Estamos entre T1 y T2. ¿No? Pues supongamos que la señal está así, ya está al cuadrado, ya está x de t, módulo al cuadrado. Ya está así, ya está. Entonces, desde aquí hasta este punto hay que integrar. O sea, es hallar el área bajo la curva. O sea, hallar esta área. Eso significa entonces aplicar esta formulita. 1 sobre el t. Esta es la longitud t. O dicho de otra manera, es un T2 menos T1. Lo integramos desde T1 hasta T2. ¿De quién? Del módulo de x de t al cuadrado diferencial de t. Y a esto le llamamos, le aplicamos el límite, ¿no? Cuando T1 menos T2 tiende al infinito. ¿No? Voy a siempre representar así para no estar repitiendo el t. Tiende a infinito. Entonces, si eso converge, se llama potencia de la señal X. ¿Okay? Es otra forma de redefinir, ¿no? Lo que está acá. Después les explico por qué acá he colocado T. Pero en general es lo que acabo de reescribir en rojo, es en términos generales. Muy bien. Entonces, esa es la potencia. Y en el fondo es un valor medio. ¿Sí? Pues, ¿por qué valor medio? Porque el área bajo la curva es una sumatoria, es una integral. Y lo dividimos entre el mismo T. Eso es el valor medio. Todo esto que está entre llaves es el valor medio. ¿De quién? Del x de t al cuadrado. Ojo, de x de t al cuadrado. Es el valor medio de xt al cuadrado. Entonces, aquí viene la definición. Una señal de potencia debe ser aproximadamente infinita. En teoría es infinita. Ojo, es infinita. Por eso el t tiende a infinito. Pero ya para fines prácticos, lo acercamos. Consideremos en forma aproximadamente infinita. Por ejemplo, tenemos la sinusoide, ¿no? La energía que nos da del norte, o del centro, como le llamemos, nos venden. Esa señal es sinusoidal, ¿no es cierto? Es sinusoide. El sinusoide está ahí presente todo el tiempo. Nacimos y ya estaba esa energía en casa, ¿no es cierto? Ya está ahí presente. Nos iremos a esta tierra y la energía sigue presente ahí. Eso nos lleva a una idea, ¿no? Para acercarnos a este modelo de aproximadamente infinitos. Bastante tiempo, es 80, 90 años. Dale y dale ahí, ya está. Entonces, en esas condiciones, la pregunta es, ¿cuál es la potencia de esa señal? Y ahí cae el concepto, ¿no? Un televisor, un osciloscopio, se caracteriza por el consumo de potencia, no de energía. Ahí no va la energía, ahí es potencia, ¿o no? ¿Qué verificaron ese día? Ah, no, pues ustedes en laboratorio todavía no hemos ido, ¿no? Bueno, mañana lo veremos. Las especificaciones de un equipo electrónico, ¿se acuerdan? ¿Está dado en vatios hora o en vatios? Respecto al consumo de energía. ¿Qué dice Kelvin? Digo, Kevin. Kevin.
Kevin Paulino. ¿Dónde está? Ya se durmió, creo. A ver si lo despiertan. Leonardo. Leonardo. También se durmió. Uy, caramba. Estoy hablando solo. No creo. Maggio Nicolás. Sí, profesor. Por lo tanto, existo. Maggio, dime, tu equipo, tu televisor, o tu osciloscopio. Bueno, en caso el televisor es más común que ves en casa. Sí. ¿Qué especificaciones presenta? ¿Tendría que ir a verlo ahora? Como gustes. Porque tendría que tardaría No, un pero momento. no hay mucho riesgo, no voy a hacer que muevas algo y se te cae. No, sí, profe, te voy a ver ahora. Ya. Mientras vamos a preguntarle ahora a Maita. Maita Alejandra. A Mayra. ¿Tú qué opinas? Mientras regresa Kevin. Disculpe, profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta que le había hecho? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta que le había hecho? La pregunta es, ¿qué especificación respecto a la parte eléctrica de necesidad tiene un equipo electrónico doméstico? En este caso hemos cogido la del televisor, que es muy común, ¿no? ¿Qué especificaciones? Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el consumo de energía que van a pagar al mes, se puede calcular, claro, para esto conocer la matemática. ¿Qué dato les da el manual o la plaquita que tiene ahí pegado a un costadito atrás el equipo? ¿Qué dato es? ¿Es energía o potencia? ¿La potencia? No lo sé, pregunto. O sea, y ya que desconocen, si tengo la dirección de alguno de sus papás, le voy a preguntar, oiga señor, dígale a su hijo o a su hija que calcule la energía de consumo de su casa. Porque son estudiantes de ingeniería, ¿no? No, sí, profesor. Ustedes deben estar en capacidad de hacer el cálculo, de estimar, sí, se puede, claro. Vamos. Profesor, sería la potencia del equipo. Así es. Potencia. ¿Se dan cuenta, no? Miren, el manejo de la sinusoide, allí lo manejamos como potencia. Y en otras circunstancias lo manejamos como energía. Miren, la misma señal, ¿no? La misma señal lo puedo manejar como potencia o como energía. Depende de las circunstancias. Ya han visto la energía, ¿cómo es, no? No consumo, no hay nada, pues no hay energía, no estoy consumiendo. Ahora en el día estamos consumiendo, dale, va. Y va registrando el medidor, va marcando. Ahí en esas condiciones estamos trabajando con una señal de energía. Es sinusoide. ¿Por qué? Porque por tramos es finito. Pues. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. No es infinito. En cambio, para el lado de potencia, allí sí la sinusoide es considerada infinita. Bueno, para fines prácticos, aproximadamente infinito. ¿Ya que bien revisaste o Leonardo? ¿Quién fue? De repente se quedó con el televisor prendido. Hola. ¿Ya regresaste de mirar tu televisor? Sí, creo que le metían problemas al joven. Hoy, queda más. Mucho tiempo ya. Pero bueno. Mireya. ¿Profesor? ¿Alguna duda sobre este concepto de potencia? ¿Ya puedes diferenciar potencia, señal de potencia y señal de energía? Sí, profesor. ¿Sí? Eso está bien, muy bien. Muy bien, entonces, este es un detalle importante para ir avanzando en señales. Y acá una cuestión ya más pequeñita, ¿no? Si a esa potencia que calculamos, a esa potencia, ¿no?, que calculamos,
Si le saco la raíz cuadrada a esa potencia, entonces se convierte en valor eficaz de la señal x de t. Es el valor RMS o el valor eficaz. Ojo. No, si sacamos, repito, si calculamos la raíz cuadrada de esa potencia que hemos calculado, ¿no? Calculamos, entonces obtenemos el valor eficaz del RMS. Y una sinusoide ustedes conocen muy bien de que se puede especificar, aparte de la tensión pico o pico-pico, también se puede expresar como en términos de valor eficaz y tiene una fórmula de cálculo, ¿no? Eso lo haremos más adelante, pero eso queda bien claro. En este ejemplito ya confirmamos, ¿no?, el concepto de señal de potencia. Es una señal bastante, en el tiempo, bastante grande, o largo, digamos, ¿no?, en el tiempo, aproximadamente infinito. En esas condiciones aplicamos señal de potencia. El caso del ejemplo de la sinusoide, ¿no?, que acabo de comentarles del consumo doméstico, es una decisión que viene oscilando. Ustedes ni nacían, pero está bien en la puerta de su casa la sinusoide oscilando. Está presente para alimentar los equipos. Siguen ustedes vivos y sigue ahí los 220 voltios eficaces. No, 220 voltios eficaces. Así se especifican. Y el equipo tiene que tener un requerimiento que se llama potencia. Potencia de consumo. Y listo. Ya, ¿regresaste, Kevin o Leonardo? Hola. Sí, no sé, creo que malogró el equipo ahora sí. Bueno. Estos son ejemplitos que van a ustedes a hacer ejercicios con esto. Este ejercicio 1 es determinen ustedes las medidas apropiadas de las señales mostradas. Tienen ustedes dos señales, ¿no? Entonces, una A y una B. Entonces calculen ustedes, lo hagan después de clase, obviamente, ahora no. Pero ya con lo que hemos hecho, ya ustedes tienen las herramientas necesarias para ejercitarse. Pregunto. Vamos a ver por aquí. ¿Quién se está escondiendo? Jairo. ¿Existe Jairo? Creo que no existe. ¿Geraldine existe? No existe, no existe. Rodríguez tampoco. Ya, no importa. Vamos a ir para arriba. Josué. Josué Silvestre. Sí, profesor. Sí. De acuerdo a lo que estás observando en las gráficas, en la primera gráfica, ¿qué calcularías? Perdón, ¿cómo consideras esa señal? ¿Señal de energía o señal de potencia? Cuando pregunto de esta manera es para decir, ¿es calculable como señal de energía o como señal de potencia? La primera. Sí, es de energía. Señal de energía, correcto. No, estamos asumiendo que E menos T medios, en el infinito se va a hacer cero. ¿No? Al final termina. O sea, siempre llega a cero, o sea, energía. Y la segunda, ahí tienes, depende cómo analices. Sí, es expediente de sierra, el periódico. Sí. Señal de potencia. Puede ser potencia, pero ¿cuál sería la condición que tendrías que corroborar o verificar o considerar? Que... ¿Ya era el periodo? ¿A eso se refiere? No necesariamente. Que influye, sí. Ese es para el T1, T2, pero ¿cuál es la consideración para que consideres esa señal para el cálculo como señal de energía o señal de potencia? ¿Que sea periódica? No, la periodicidad sí, es periódica, sí, correcto, es periódica. Sí, se nota ahí, clarísimo. Que sea infinita, profesor.
Claro, de punto de vista teórico así es. Esa es una consideración para calcular como señal de potencia. A la hora de calcular como señal de potencia, obviamente, tienes que saber tu T1 y T2. Y eso es lo que, ahí viene el concepto del T mayúsculo que he puesto en la formulita, el periodo. Está vinculado al periodo, ¿no? En este caso el periodo es de 2 unidades, ¿no?, temporales. Ya cómo lo calculas, ya es tu estrategia de integración y límite. Pero también puedes calcular el concepto de energía. Por ejemplo, puedes decir, empieza en -4, o sea, hasta -4, de -5 a -4 es puro cero. Y del 4 hasta el infinito es puro cero. O sea, hay un periodo, 2 periodos, 3 periodos y tantos. 1, 2, 3, 4 periodos. Listo, con 4 periodos de señal, allí tendría que calcular el concepto de energía. ¿Se dan cuenta, no? Depende de la consideración. Si lo hace repetitivo hasta el infinito, ahí es potencia, no hay otro. Pero si es finito, o sea, viene de cero y empieza a oscilar el diente de sierra y termina, y se va a cero hasta el infinito, entonces ahí es calculable o es convertible como señal de energía, y considerable como señal de energía. ¿Sí? Entonces, con estas indicaciones, ya ustedes lo ejercitan y ya preguntaré en la siguiente reunión cuál es el resultado. Bueno, y regresó Kevin o Leonardo, no sé quién, o Juan Sebastián creo fue. Creo que fue Juan, mi compañero Mario, profesor. No estoy seguro. ¿A Mario? Pero no regresado hasta ahora. Profesor, disculpe, lo que sucedió es que sí, estaba bien, intenté buscar, pero los dos televisores en caso están pegados a la pared. Sí, pues sí, por eso pierde cuidado, pero ya cuando tengas una paciencia, facilidades como limpiando el televisorcito, porque también es como estará No, el sí. cigarrito. No, también estoy viendo si se podía de forma interna mediante el televisor por ajustes, pero no me salió por ahí. También, claro, claro, por las especificaciones que tiene en pantalla. Bueno, pero ya tienen una inquietud. Al final les quiero sugerir una cosa y practíquenlo. Calculen ustedes la energía de consumo de sus hogares. Nos dirán, ¿cómo? Claro, no va a salir exacto, pero sí va a salir muy cercano a lo que les cobra la empresa. Y hagan lo siguiente, les sugiero, como un ejercicio. Porque en algún momento a alguien de la familia preguntar, oye, ¿sabes calcular? Tengo este problema. Estoy pagando mucho de luz. Así es la palabra, ¿no? De luz. En realidad no es lo correcto. Lo que debe decir, estoy pagando demasiado dinero por el consumo de energía eléctrica. Consumo de energía eléctrica. Esa es la palabra correcta técnicamente. No por consumo de luz. Es una forma, digamos, como se expresa en nuestra comunidad. Pero ustedes, como ya formados en esta parte técnica, tienen que ser más precisos. Es el consumo de energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Supongamos que empiezan hoy, planifiquen a partir de mañana. Lectura, 6 de la mañana. No, a la hora que se levantan. Es la hora que empiezan a aprender los equipos. ¿Sabes? Y leen el medidor. Y es su tablita. 6 de la mañana. Al día siguiente también a las 6 de la mañana leen. Y durante 30 días, lean. Y son lecturas del medidor. Lectura del medidor. Ya tienen una tablita de datos. De vatios hora. Y si pueden leer hasta 2 meses, mejor todavía. Ese es por el lado de la medición. Ahora, por el lado del cálculo. Vean la placa, o sea, la potencia de consumo de los equipos. Uno es 200 vatios, otro es 300, computadora de repente de su fuente de 500 vatios. Esas son las placas. Ejemplo, en la computadora, normalmente si es de 500 la fuente de alimentación, de repente están haciendo cosas tan simples que no consumen mayor carga. No corre mucho tiempo, el disco duro está quietecito, entonces no está consumiendo energía.
Entonces no llega a 500 vatios, es cierto. Entonces, pero sin embargo, para el cálculo, consideren como 500 vatios, porque así dice la placa de la fuente, es lo máximo. En condiciones de máximo consumo se calcula. Pero todas las placas tienen ese batiaje de consumo. Entonces, reúnan ustedes el dato del batiaje de cada equipo, incluido hasta de la cocina. A veces la cocina está conectada también, pero eléctrica. El frigider, el televisor, el computador. Hacen una lista de consumo de energía, perdón, de potencia. Es el dato que deben especificar. A eso le adiciona cuántos foquitos tienen y cada foquito cuánta potencia les consume. Ahora que están de LED son entre 7 o 16 vatios, ¿no? Promedio, cada foquito. Hasta ahí han hecho una lista. Ahora después calculen, hagan una estimación de cuántas horas al día está prendido el foquito. Entre prende y apaga, calculen, pues sumado todo el día, se van consumido prendiendo y apagando, pónganle 5 horas, por decir así. Eso ustedes lo estiman, cada foquito. Conocen ustedes sus casas. Estiman ahí tantas horas por día, promedio. Listo. Igualmente el televisor, ¿no? ¿Cuántas horas promedio está prendido? Igual la computadora. Y así, todos los equipos. Estimen por día cuántas horas promedio. Y si no lo tienen, observen, pues. No pongan, oye, no prendas el teléfono, no. Miren nada más. ¿A qué hora prendió la mamá, la hermana o el hermano? ¿Y a qué hora la apagó? Nada más. Con eso calculan, estaba prendido tal tiempo. Se estiman esas cosas. Y al final, con esos tiempos, un simple producto de potencia por tiempo les va a dar la cantidad de energía por día. Porque lo que han hecho es por un día. Ahora, si quieren estimarlo, multiplican por 30, pues, para 30 días. Ahí saldrán los kilowatts hora. Ese es el referente máximo de consumo que deberían tener, aproximadamente. Y comparen con lo que la factura durante 30 días. O comparen con las lecturas durante 30 días que han estado haciendo del medidor. En cuánto se acercan. Es bonito ese cálculo, y háganlo, porque lo van a tener que hacer en algún lugar en términos así prácticos. Y no pueden decir, uy, no sé cómo calcular. ¿No? Háganlo. Más que una tarea, es una obligación de saber manejar las cosas en el nivel de ustedes. ¿Sí? Bien. Ejercicio 2. Igual. Aquí tienen que calcular ustedes el valor de RMS. En este ejercicio. Tanto para la señal trigonométrica como para la señal exponencial. ¿No? Ustedes ahí ven, es una exponencial. Donde la variable está en la parte del exponente. Del número e. Perdón, ahí falta, hay un error. Ay. Aquí debo corregir, perdón. Acá le falta la J. Es un numerito complejo. Es una señal compleja. Y hasta ahora sí. Entonces, calculen allí el valor eficaz o el valor RMS de lo mismo de estas dos señales. Aquí en la primera debe salirles la tensión pico entre raíz de 2. Esa es la fórmula, la respuesta. Lo demuéstrenlo, ¿no? Supongo que lo han hecho en la parte de circuitos eléctricos 2, ¿no? Porque ahí se hacen esos cálculos. Pero ahora, recordando, calculen. Es una integral, como hemos visto. Y listo. Esto lo veremos preguntaré el día jueves. A continuación, vamos a dedicarnos a mirar lo que son las operaciones básicas. Y hay 3 operaciones ahí, ¿no? Desplazamiento en el tiempo, que es esto muy rápido, lo voy a mostrar. Escalamiento en el tiempo, ¿no? Y la tercera, que son básicas, la señal espejo. El espejo, o sea,
el espejo uno de otro. Y el otro es la señal negativo de x de t. Ahí está acá es. Espejo de x de t y señal negativo de x de t. Todo este concepto de operaciones básicas lo vamos a ver el día jueves, ¿no? Incluido la periodicidad y otros conceptos más que involucran a las señales en términos continuos. Bien, lo tenemos allí, pendiente entonces para continuar en la siguiente clase con operaciones básicas. Vamos a cortar la grabación.